como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Vamos a, entonces ahora sí, de manera formal y dispuesta a dar comienzo a nuestro culto del día de hoy, haciéndolo a través de una oración, dedicando el culto al Señor, como estoy diciendo, y dispuesto realmente, hermanos, a estar en su presencia, adorándole, reflexionando el mensaje de su palabra. Dama, ¿le quieres orar? Fernanda, al micrófono. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día, porque sabemos que es tu día y podemos empezarlo viniendo aquí a tu casa. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos convoca, porque eres nuestro Dios, eres nuestro Salvador. Y gracias, Señor, por todas tus bendiciones que derramas sobre cada una de nuestras vidas y también como iglesia. Padre, queremos encomendarte este culto, queremos que nos dirijas para que todo lo que hagamos, Señor, pueda ser para tu gloria. Y también, Padre, queremos pedirte que nos ayudes a estar predispuestos a recibir todo lo que tú tienes para nosotros. Te damos gracias, Señor, por todo y te alabamos por todo lo que vos significas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Puestos de pie, cantamos, nos hemos congregado en este día para darle gloria, para honrar y alabar a nuestro Señor. Nos hemos congregado en este día para darle gloria. Música tocamos, las voces se elevan para darle gloria. El sol del mundo va llenando este lugar, todo el propósito de su nombre levantar. Anoche pudimos realizar la velada navideña en la plaza aquí de Santa Fe, Castellanos. Agradecidos al Señor porque nos regaló una tarde-noche óptima para poder hacerlo. No hacía calor, no hacía frío, no había mosquitos. Y bueno, los hermanos Roque y su familia, que parte de su trabajo,
mirar todo lo que es la provisión del escenario, los sonidos, luces, todo eso estuvo todo dispuesto. Nos visitaron, nos acompañaron los hermanos del grupo Sembradores, disfrutamos mucho de lo que ellos compartieron. Presentamos algo también con unas hermanas de acá de la iglesia, haciendo toda una introducción al mensaje que después ellos iban a compartir también, compartiendo el testimonio, la palabra del Señor. Y bueno, la verdad que yo por lo menos me fui, no sé cuál es la palabra, satisfecho, contento, porque fue realmente había un ámbito, un ambiente espiritual, ¿no? El Señor estaba allí manifestándose, hablando, transmitiendo su mensaje de las distintas maneras que lo fuimos haciendo. Los jóvenes el viernes a la tarde se reunieron y se iban a repartir invitaciones, es decir, bueno, hubo toda una movida, repartieron 800 invitaciones, para que tengamos idea. Y bueno, hubo gente que fue, algunos que fueron porque recibieron la invitación, otros que pasaban por allí y se quedaron a verlo. Todos hemos invitado a gente, seguramente. Algunos pudieron ir a acompañar a sus familiares, Silvia, Madre Teresa, bueno, algunas personas que tenemos relación, que nos han estado acompañando. Hubo una chica, después de María tenía algo así como 40 años, una señora joven que hizo manifestación de fe, es vecina de aquí, estuvieron hablando con ella, intentando dar al culto. Bueno, muchas personas que recibieron el testimonio, así que creo que valió la pena la tarea, el esfuerzo, y además que podamos seguir orando por estas personas, que han escuchado el mensaje, que han recibido el testimonio que nosotros estamos dando, que queremos dar aquí en el barrio, ser sal y ser luz, como nos dice la palabra del Señor, ¿no? Llevar una palabra distinta en este tiempo de Navidad, el verdadero mensaje, el verdadero sentido que tiene. Bueno, que el Señor nos guíe, nos bendiga y haga su obra. Nosotros hacemos lo que creemos que Él nos inspira y nos quiere hacer, lo demás lo dejamos en sus manos, ¿no? Así que sigamos orando por estas personas que han recibido al Señor. Se compartieron en el grupo de oración, así que bueno, tengámoslo presente para este tiempo que viene. Bueno, si me permiten, yo quiero ir desarrollando durante el culto, por ahí con algunas canciones en el medio y demás, y desarrollando la reflexión, la predicación de esta mañana también. Así que vamos a ir llevándola por partes, con algunos momentos que vamos a ir haciendo. Estamos en la época de la Navidad, ¿no es cierto? Y los relatos de los evangelios, especialmente los vamos tomando y viendo lo que dice uno, lo que dice el otro, nos permiten reconstruir con bastante aproximación lo que fueron los años de la vida de Jesús y de su familia antes de que Jesús empezara su ministerio. Cuando Jesús arranca con su ministerio, obviamente abundan las menciones en los 4 evangelios. Pero también, si bien no es un énfasis especial, podemos ver cómo fue la vida de Jesús desde que fue anunciado, digamos, de qué es lo que es su nacimiento, hasta esos primeros años de vida, hasta que comienza con su ministerio. Lo que podemos saber es que María y José, sus padres, eran oriundos. ¿Tenés la mano? Sí, se puso vistas de mensaje. ¿Te puso vistas de mensaje? ¿En archivo? Perdón, fue culpa mía que no te avisé. Sí, fíjate en la carpetita de tiene que haber uno al final de todo, un PowerPoint. Vistas mensaje del 18 del 12 del 22. Pero culpa mía que no la avisé. ¿Está? ¿Sí? Bueno. El mapa quizás nos va a ayudar. Yo sé que no nos lo alcanza a ver con detalle, pero no nos consigue una imagen muy buena. Pero este es el territorio de Israel, ¿no? La parte de abajo, que es un verde más clarito, es toda la región de Judea. La que está un poquito más oscura arriba, en el medio, es la región de Samaria. Estamos hablando todo por allá, ¿no? Y más arriba está la región de Galilea. Digamos, esas eran las 3 grandes regiones que se dividía el territorio de Israel en la época del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos la división clásica en las 12 tribus, etcétera, etcétera. Bueno, el territorio de Israel estaba desde la línea celeste que viene desde arriba, que es el río Jordán, arriba está el mar de Galilea, y el de abajo es el mar Muerto, ¿no?
de la línea del río Jordán hacia allá era el territorio de Israel. La parte más clara, verde más clara de abajo es la región de Judea, el sur. Más en el centro está la región de Samaria y arriba de todo la región de Galilea. Así se conformaba, estaba dividido el territorio de Israel en época del Nuevo Testamento. Bueno, José y María eran oriundos del sur, eran oriundos de la región de Galilea, la de abajo, la del sur. Pero a la época que comienzan los relatos del Nuevo Testamento, ¿dónde vivían ellos? ¿Dónde va el ángel a hablar con María y con José? No. A Nazaret. Ellos vivían en Nazaret. Nazaret está arriba de todo, en Galilea, en el verde clarito de arriba. Entonces ellos eran oriundos de Judea, pero a la época de los acontecimientos de la Navidad vivían arriba, en Galilea, en el norte. Con motivo del censo y en cumplimiento de las profecías, ellos ¿qué tienen que hacer? Volver a su lugar, el origen de la familia, que era en Belén. Belén estaba en Judea. Entonces, de Judea se ha venido al norte a Galilea, pasando por Samaria. Por el tema del censo, que nosotros en realidad sabemos, porque la Biblia lo dice, que fue para cumplir las profecías de Dios, Dios utilizó el censo, utilizó al emperador romano como un instrumento para que Jesús terminara naciendo en Belén, como Miqueas había profetizado 600 y pico de años antes. Estoy diciendo para que vayamos enganchando las cosas cómo funcionaron. Decimos, Dios dispone las cosas, Dios dispuso para que el emperador romano se le ocurriera hacer un censo, justo en el momento en que María estaba embarazada, y que ordenara que cada uno fuera a su lugar de origen. Y como José y María eran de la zona de Belén, tuvieron que ir a Belén para empadronarse, como dice Lucas. Entonces fueron a Belén para empadronarse y, oh casualidad, en ese momento y en ese lugar nació Jesús cumpliendo la profecía que había sido dada 700 años antes. Entonces ellos vuelven a Judea, al sur. Nace Jesús, allí permanecen un tiempo, al tiempo, a los meses, caen los Reyes Magos, los magos del Oriente. Los magos no llegan al pesebre. Los magos no llegan al pesebre, es decir, que estaban en una casa. O sea, los magos demoraron meses en llegar. Ellos estuvieron en el pesebre unos días, apenas encontraron un lugar para poder ir a vivir, se fueron de ese lugar. Al tiempo llegaron los magos a la casa, más allá de las cosas pintorescas que tenemos el pesebre con los pastores, con el manito, los magos llegaron unos meses después. Cuando la estrella que Dios puso brillante en el Oriente los fue guiando, ellos fueron a Jerusalén, y en Jerusalén se encontraron fue a la casa de gobierno, fueron al palacio, y le preguntaron en el palacio, ¿dónde está el rey de los judíos? Si ustedes van buscando al rey, ¿a dónde van a ir? Van a ir al palacio. Bueno, pero rey, acá no hace nadie. Mi esposa no está embarazada, acá no hay nada. Entonces mandó a llamar a los sacerdotes. Los sacerdotes dijeron, no, sí, ¿cómo van a hacer en Belén de Judea? Entonces ahí los magos van para Belén. Pero Herodes, ¿qué pasó? ¿Cómo que nació un rey? Si el rey soy yo, dijo. Algo raro va. Entonces empezó a averiguar y quiso matar a este nuevo rey que había nacido. No va a ser que fuera verdad lo que decía la profecía, ¿no? Entonces lo quiso matar. Cuando aparece nuevamente el ángel a José y María, que estaban en la casa de Belén, y dice, mire, ustedes váyanse para Egipto porque el rey Herodes va a querer matarlos, van a querer matar al niño. Entonces José y María, por el aviso del ángel, se van a Egipto. Egipto está acá abajo, ¿no? Egipto ya no está en el mapa, está en el norte de África, es el país que está más cerca al norte de África. Entonces se mudan ahí. Se produce la matanza de todos los niños menores de 2 años. Jesús no lo agarra, obviamente, porque estaba en Egipto. Cuando pasa un tiempo, el ángel le vuelve a aparecer a José y dice, José, pueden volver al territorio de Israel. Y ellos se vuelven al norte, a donde eran ellos. Vuelven a la región de Nazaret. Allí en la ciudad de Nazaret transcurre la infancia y la juventud de Jesús junto con su familia. Cuando inicia su ministerio, Jesús vuelve a la zona de Judea. Allí se encuentra ¿con quién? Con su primo, con Juan el Bautista. Juan lo bautiza en el río Jordán, en la zona de Judea, y después el Espíritu lo lleva al desierto, donde Jesús permanece 40 días y enfrenta las tentaciones de Satanás, lo vence, etcétera, etcétera. Y luego de eso entonces vuelve a la región de
de Galilea. Eso pasa en Judea. Vuelve a la región de Galilea, pero no a Nazaret, donde él había vivido toda su infancia y juventud, sino a la ciudad de Capernaum, que es una ciudad costera que está sobre el lago o mar de Galilea, allá arriba. Es el manchón celeste de agua que está arriba en el mar. Ahí estaba la ciudad de Capernaum, donde Jesús se instaló cuando empezó con su ministerio. Bueno, y él empieza a predicar, a enseñar, a hacer milagros, vuelve a Jerusalén, recorre Samaria y vuelve nuevamente a Galilea. Y había transcurrido ya unos meses de todo esto. Y Jesús ya tenía un cierto reconocimiento y fama entre la gente, porque ella venía predicando, venía enseñando y haciendo milagros. Entonces quiero que nos metemos en Lucas capítulo 4, que es el pasaje que vamos a utilizar para reflexionar hoy, que es este punto que les dije recién. Lucas capítulo 4. Entonces, estamos en el punto en que Jesús comenzó su ministerio. Juan lo bautizó, fue al desierto, comenzó su ministerio, volvió a la zona volvió a Galilea, volvió a Judea y ahora vuelve nuevamente a Galilea. Vamos a 4:14 y dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Porque Jesús, como dijo, ya venía predicando, enseñando y haciendo milagros. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Entonces vemos a Jesús nuevamente en Galilea, ya teniendo unos meses de transcurso de su ministerio. Ya tenía fama, ya tenía autoridad, ya era reconocido como un maestro, ya era reconocido como un predicador, ya era reconocido como un hacedor de milagros. El versículo 16 nos dice que vino ¿a dónde? A Nazaret. Él ya estaba viviendo en Capernaum, pero en este caso volvió a Nazaret, la ciudad donde se había criado y crecido. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Entonces él llegó y aquel sábado, tal como lo hacía todos los sábados, y nos dice conforme a su costumbre, fue a la sinagoga, y yo supongo, me imagino que fue a la sinagoga, en Nazaret no era una población muy grande, pero debía haber varias sinagogas, ¿no? Entonces seguramente fue a la sinagoga a la que frecuentó durante aquellos años de niñez y de juventud. Tal como era conforme a su costumbre, dice. Miren, acá sale una primera enseñanza para nosotros, hermanos. ¿Qué es esta? Habitualmente decimos que Jesús es ejemplo para nosotros. No solo en las cosas que decía, sino también en lo que hacía. Y aquí nos da el ejemplo, hermanos, en guardar el día de reposo. Hoy el día de reposo para nosotros es el día del Señor, ¿no? ¿Qué hacían? Congregándose con los creyentes, con los que compartían la fe, para adorar y estudiar la palabra de Dios. Así que fíjense este pequeño hecho, qué tan significativo puede ser para nosotros. Que Jesús guardaba el día de reposo, Jesús guardaba el día del Señor y lo iba a la sinagoga a compartir, a estudiar, a adorar, a leer la palabra de Dios. Y hermanos, esta es una primera enseñanza para nosotros. Decimos que Jesús es un ejemplo para nosotros, pero tenemos que hacer lo que nos enseña. Bueno, Él nos da el ejemplo de que él, aún siendo Dios, como persona, como ser humano, iba y se congregaba cada día de reposo, cada día del Señor, con aquellos que compartían la fe. Así que les invito a que podamos reflexionar en esto y reflexionándolo y cantando dos estrofas del himno que vamos a tener en la pantalla a continuación. ¿Nos ponemos en pie? Cambiando tu camino.
caminos al buen Salvador. A nuestro eterno Padre, y así el Salvador. Cuán bueno es, cuán bueno es, cuán bueno es cantar juntos. Cuán bueno es, cuán bueno es cantar gloria a Dios. Oramos tus caminos, oramos tus caminos con santa devoción. A Cristo que nos ama, Cristo que nos ama, hacemos confesión. Cuán bueno es, cuán bueno es, cuán bueno es orar juntos. Cuán bueno es, cuán bueno es cantar gloria a Dios. Amén. Que sea así realmente para nosotros y sea así cada semana poder gozar y disfrutar de estar juntos en la casa del Señor. Tomen asiento. Vamos a seguir mirando el pasaje de Lucas 4. Recuerdan que dijimos que Jesús ya tenía fama y era glorificado por todos. Y llegó ese sábado a la sinagoga donde él había estado en su niñez. Y reflexionaban, ¿qué habrán pensado los asistentes a la sinagoga ese sábado en que llegó Jesús? ¿Cómo se habrán sentido? Llegaron como cualquier otro sábado, habían ido allí toda su vida, habían oído lectura tras lectura de la ley, de los salmos, de los profetas, sermón tras sermón, sábado tras sábado durante toda su vida. Las enseñanzas y las promesas acerca del Mesías, de la venida del Mesías, del reino que iba a instaurar, ello formaba parte cotidiana de su liturgia, de su culto, de todos los sábados. Y esto, en medio de la situación particular que ellos estaban pasando en ese tiempo, de ser oprimidos bajo el yugo de los romanos, etcétera, 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 la esperanza, la enseñanza, las promesas acerca del Mesías, su venida, el reino que iba a instaurar, los llenaba de esperanza en medio de todas las dificultades que experimentaban, tanto personalmente y como nación. Y ahora de repente aparece este joven, que ellos lo conocían, Jesucito, el hijo de José y María, aparece aquí y se presenta como el Mesías. ¿No? Así dice, leemos del 16 en adelante. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Miren, les pido algo antes del 18 y 19. Jesús está leyendo acá, ¿qué libro estaba leyendo? Isaías. Bueno, él estaba leyendo Isaías 61, 1 y 2. Yo le pido que 2 o 3 de ustedes vayan a Isaías 61. Yo lo voy a leer de Lucas. Pero ustedes vayan, algunos vayan mirando Isaías y me dicen si encuentran alguna diferencia, no en las palabras, porque las palabras varían, sino alguna diferencia de concepto. ¿Quiénes buscan Isaías? ¿Quién tiene Isaías 61? Bueno, María Rosa, Rosita, Félix, bueno, Teresa. Ustedes vayan siguiendo la lectura en Isaías, yo la voy leyendo en Lucas. Lucas relata lo que leyó Jesús, que estaba leyendo Isaías 61. Entonces se le dio el libro del profeta Isaías y él empezó a leer esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Punto.
Hasta ahí llegó Jesús, dice que enrolló el libro, se lo dio al ministro y se sentó. Sigo leyendo el libro, ¿no? Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces, como todos lo seguían mirando, Jesús les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Lo de Isaías, tenganlo guardadito, si encontraron algo después me lo dicen. Como ya dijimos, a esta altura Jesús era un rabí que gozaba de cierta reputación como maestro, predicador y hacedor de milagros. Y para sorpresa de todos, estaba allí en Nazaret, el pueblo donde había crecido. Seguramente, supongo yo, estarían todos muy emocionados. Este rabí famoso, conocido, estaba hoy en medio de ellos. ¿Qué había venido a hacer? ¿Qué traía para ellos? No era muy común que un maestro tan reconocido llegara a esa sinagoga de barrio, una más de las que había en la ciudad. Y era uno de ellos. Era la sinagoga que había frecuentado en su niñez y juventud. Eran todas caras conocidas las que estaban allí. Vecinos, amigos, parientes. Su fama se difundió y era glorificado por todos. Y hoy estaba allí. Y esto me trajo otra reflexión que quiero dejarles, hermanos, en esta mañana, para que pensemos. Jesús está hoy espiritualmente con nosotros, ¿no? Como dice Villa, Jesús está hoy espiritualmente con nosotros, así nos dice su palabra. Podremos citar Mateo 18:20, por ejemplo, otro más también, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice Jesús, yo estoy en medio de ellos. Y me preguntaba cuando leía este pasaje, nos embarga a nosotros, nos llena el mismo sentimiento de admiración, la misma emoción de poder estar juntos con Él, o la habitualidad de una rutina nos hace perder la noción y la percepción de su gloriosa presencia. Allí estaban sus familiares, sus vecinos, sus parientes lo conocían, hasta hace poquito él había estado ahí. Claro, ahora era famoso. ¿Cómo se habrán sentido? ¿Qué mezcla de sentimientos entre este Jesús que conocemos de toda la vida, con el cual estamos acostumbrados a estar, y el Jesús que viene y se presenta como el Mesías, como el Hijo de Dios? ¿Será que se nos hace tan habitual el poder llegar a estar delante de Jesús, delante de Él en su presencia, venir al templo, que perdemos esa noción de la gloria de su ser, de la reverencia y, hermanos, del privilegio que tenemos de estar delante de Dios? A veces venimos y nos sentamos en el banco, miramos al que está delante, hacemos por rutina las cosas que hacemos y perdemos muchas veces la noción. Y no tomamos conciencia. Y, hermanos, esa falta de conciencia se transforma en irreverencia y en falta de respeto para con Dios, para con el Señor. ¿Voy o no voy? ¿Llego temprano o llego tarde? ¿Participo del culto o miro? ¿Cómo se habrán sentido de ellos? ¿Y cómo actuamos nosotros, hermanos, ante el privilegio de estar en la presencia del Hijo de Dios? Les invito a pasar un momento de oración personal pensando en esto. Que sea nuestra segunda reflexión de esta mañana. Y poder ponernos delante del Señor, creo que agradecerle, porque tenemos el privilegio y la posibilidad de estar con Él y delante de Él. Quizás también debamos pedirle perdón, ¿no? Porque alguna vez no lo hemos hecho con la actitud correcta. Bueno, cada uno sabe qué tiene para decir al Señor en este sentido. Pasemos un momento de oración personal.
ti, Creador de vida, eres tú. Vamos honor a ti, vamos honor a ti, porque no hay ante la presencia de un maestro tan reconocido en la sinagoga, aquel día sábado, el ministro de la sinagoga le cede el lugar para que tenga el sermón, ¿no? Entonces le da, o Jesús pide, no sé, no aclaras cuál fue la situación, el libro, el rollo del libro de Isaías. Entonces Jesús lo abre, busca el capítulo 61 y lee los versículos 1 y 2. Era lo que se acostumbraba, leer la palabra de Dios. A la lectura de Isaías 61, 1 y 2 le siguió una explicación, terminada la cual enrolló el libro, lo devolvió al ministro y se sentó. Quedó flotando en el aire una expectativa, como que faltaba algo más, aún había algo más. Dice el versículo 20 que se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban puestos en él. Sí, estaban todos mirándolo a Jesús. Entonces Jesús les dijo, como dice el versículo 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Delante de ustedes que están en esta sinagoga, allí en el medio de Nazaret, delante de ustedes se ha cumplido esta profecía. ¿Qué significaba en otras palabras? Aquí está el Mesías, yo soy. Se terminó la espera. Jesús leyó y explicó Isaías 61, 1 y 2. Lo primero que diremos es dos cosas. Lo primero es que como no podía ser de otro modo, y como no debiera ser de otro modo hoy en día, aunque lamentablemente no siempre es así, el mensaje de Jesús se basó en las Escrituras. Es decir, agarró las Escrituras, leyó, explicó y aplicó. De vuelta, tomó las Escrituras, las leyó, la explicó y la aplicó. Leyó, explicó lo que significaba y la aplicó. Dijo, acá estoy yo. Esto es lo que significa esto. No se puso a contar y a hacer alarde de cómo se había enfrentado a Satanás en el desierto. No se puso a contar cómo había convertido el agua en vino en la boda de Caná de Galilea, ni empezó a hacer alarde de ninguno de sus milagros o las sanidades. No, leyó, explicó y aplicó las Escrituras. Dicho eso, analicemos rápidamente el mensaje.
Lo primero que surge, los hermanos que siguieron la lectura de Isaías, me dirán si es así, si encontraron esto o no. Lo primero que surge es que Jesús no leyó el pasaje completo de Isaías 61, 1 y 2. Hubo algo que omitió. ¿Se dieron cuenta cuál que era? ¿Qué parte no leyó Jesús de Isaías 61, 1 y 2? La apertura al preso en la cárcel. No. El día de la venganza. El día de la venganza del Dios nuestro. ¿Jesús lo leyó eso? No, lo pasó de largo. Muy bien que. O algo, no sé, pero que se code. Las dos, bueno, muy bien. Jesús leyó todo el pasaje, Isaías 61, 1 y 2, pero no mencionó el día de la venganza del Dios nuestro. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo omitió? Estos dos versículos de Isaías, hermanos, resumen y presentan el ministerio completo del Mesías con más de 600 años de anticipación. Ya Dios a través de Isaías dijo: el Mesías va a llegar y va a hacer esto. Pero Jesús no lee la parte que dice el día de la venganza. El día de la venganza no era ese momento en que él estaba ahí. Él no había venido en este momento para eso. Y al no mencionarlo, lo deja aclarado. El día de la venganza será cuando Jesús regrese por segunda vez, no ya como Salvador, sino como juez. Jesús no había llegado para vengarse de nadie. Ya vendrá en el futuro el día de la justa retribución, como dice la palabra del Señor, ¿no? El día de la justa retribución, de acuerdo a las decisiones que cada uno haya tomado estando aquí en esta tierra respecto de él. Ese día llegará. La profecía es correcta. No es que Jesús no lo haya porque estaba equivocada. La profecía es correcta. Pero aún en este momento no era el cual se iba a ejecutar. Como dije antes, Jesús no había llegado para vengarse de nadie. Había llegado para ofrecer salvación. Había llegado, de hecho, no encontraremos miren, si ustedes encuentran leyendo los evangelios algún relato donde Jesús esté hablando de vengarse o de algo por el estilo, me lo muestran. Yo no lo encontré. No encontramos mención en los evangelios de que Jesús viniera con intención de algo negativo. Si lo miramos desde el punto de vista de lo que le va a pasar a aquel que no recibe y no lo recibe. Eso será en el futuro. Al contrario, pero piensen en esto, porque de esto quiero sacar una pequeña enseñanza para nosotros también. ¿Cómo habrá impactado? ¿Cuántas veces habrán leído los judíos en la sinagoga Isaías 61, 1 y 2? Yo creo que sería una lectura bastante cotidiana, porque era lo que ellos estaban deseando y esperando. Ellos deseaban que llegara el Mesías y cumpliera todo esto que Isaías decía. Ahora, ellos sabían bien que Isaías decía que vendría para dar libertad, para dar las buenas nuevas, vista a los ciegos, que los quebrantados de corazón, que esto, que lo otro. Pero también sabían que decía que iba a venir para vengarse de sus enemigos. Lo decía la profecía. Entonces, ¿cómo habrá impactado en sus oyentes que Jesús haya leído todo el pasaje y no haya mencionado el vengarse de sus enemigos? Porque, seamos sinceros, lo que ellos más querían era vengarse de sus enemigos, era sacarse de encima de los romanos, era poder agarrar a los romanos y matarlos a todos. Y si podían destruir la ciudad de Roma, se iban hasta Roma y la destruían. Eso es lo que ellos estaban esperando. La libertad de ellos pasaba por destruir al enemigo. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cómo habrá impactado en sus oyentes que Jesús no haya mencionado la venganza? Ellos muchos esperaban ansiosamente que llegara el Mesías para poder librarse de sus opresores y destruirlos y vengarse. Y Jesús estaba diciendo que era el Mesías, pero no habló de eso. Con esta simple omisión, Jesús marcó una diferencia con ese preconcepto que ellos tenían acerca del Mesías y de lo que el Mesías haría.
Entonces, hermanos, he aquí la otra enseñanza, la otra reflexión para nosotros, dice. Cuando nos acercamos al Señor y a su palabra, debemos abrir nuestra mente y nuestro corazón a lo que Él quiere decirnos. Y no hacerlo buscando una supuesta justificación a nuestros preconceptos. No se trata de lo que yo quiero oír, sino que se trata de lo que Dios quiere decirme. Muchas veces abrimos la palabra de Dios para encontrar la justificación a algo que yo creo que es así. Hermanos, debemos acercarnos a la palabra de Dios con la disposición contraria. Señor, ¿qué tenés para decirme? Aún acerca de este tema, aún acerca de esto que yo pienso que es así, ¿qué tenés para decirme? ¿Me lo confirmará o me corregirá? ¿Me dirá que estoy bien o me mostrará que estoy equivocado? No sé, depende de la situación. Pero ¿con qué mentalidad, con qué expectativa me acerco al Señor y su palabra? Porque yo empiezo a buscar, ¿a dónde dice esto? Para justificarme de tal cosa. No, hermano, no es lo que yo pienso, es lo que el Señor tiene para decirme. Aún en los púlpitos pasa. ¿Cuántas veces hemos escuchado que se utiliza un versículo bíblico como excusa para después dar una perorata de lo que piensa que está hablando, no de lo que dice la palabra del Señor? Aún en los púlpitos pasa. Por eso no es extraño que nos pase a nosotros. A veces queremos justificar lo que nosotros creemos, pensamos o deseamos, y entonces empezamos a buscar. Y agarramos la concordancia, a veces encontramos una palabrita que diga y nos lleva un versículo, el versículo inspirador y revelador. Hermanos, el Señor nos habla. Él habla lo que Él quiere, no lo que yo quiero que diga. Así que esta pequeña reflexión también que nos sirva para que al momento de abrir la palabra del Señor lo hagamos con la mente abierta y el corazón dispuesto a lo que el Señor tiene para decirnos. Y lo último entonces, lo último era pensando en el mensaje ya concreto de Jesús. Porque después Jesús presenta de modo positivo lo que sí era su propósito y su misión. Su mensaje era inconfundible. ¿Cuál era el mensaje? Versículos 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. El ungido era el Mesías. El ungido en el Antiguo Testamento, la palabra Mesías en el Nuevo. El Señor me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Para eso vengo, dijo Jesús, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a poner en libertad a los que están oprimidos. ¿Desde qué punto de vista hablaba Jesús? Dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué decía Mateo 5? ¿Los pobres de qué? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El que reconoce su pobreza espiritual y acude a Dios para que Dios satisfaga su necesidad. A los quebrantados de corazón. ¿Cuántos quebrantados de corazón entre nosotros o caminando por la vereda? A pregonar libertad a los cautivos, libertad del pecado, libertad de las angustias, libertad de todo aquello que nos tiene presos, vista a los ciegos espirituales, a los que están enseguecidos, que no saben para dónde ir, a los que no disfrutan de las bondades y las bendiciones de Dios porque no las ven, porque son ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Él ofrece buenas noticias, sanidad, libertad, visión, pero ¿a quiénes? A estos, a los pobres, a los quebrantados, a los cautivos, a los oprimidos, a los ciegos. Y hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que muchos que son pobres, quebrantados de corazón, cautivos, oprimidos o ciegos, no se reconocen como tales. Entonces, como no se reconocen como tales, no buscan tratar de solucionar ese problema que tienen. Porque el que no se reconoce como pobre, cautivo, ciego, etcétera, etcétera, nunca puede recibir lo que Jesús tiene para darles. Porque Jesús a esos fue a quienes vino. El autosuficiente, el orgulloso, el que no reconoce que necesita,
nada puede recibir de parte de Dios. Aún hoy en día muchísima gente rechaza a Jesús y su mensaje por la misma razón que aquellos judíos de Nazaret. A muchos les gustan sus palabras, simpatizan con las formas, les parecen loables sus propósitos, pero se chocan de frente con el requerimiento de reconocer su pobreza espiritual, su cautividad de las propias pasiones y perversidades, su ceguera para contemplar lo que excede a lo que está delante de sus narices, e intereses egoístas, y así poder admirar la belleza de la persona y el mensaje de Dios. Esto es bárbaro, para vos, andá que te va a servir. Bueno, ¿cuántas personas hemos invitado, por ejemplo, para el evento de ayer? Ah, qué lindo, mira, qué bueno. Bueno, voy a ver si voy. El orgullo y su primo, el egoísmo, son los progenitores de todos nuestros conflictos y enemigos internos. El lema del egoísmo es todo para mí. Y el lema del orgullo es me las arreglo solo. No necesito de nadie, ni siquiera de Dios. La combinación de tales pensamientos es fatal. Se oponen absolutamente al planteo de Jesús. ¿Y cuál es el planteo de Jesús? El que acabamos de leer. Ofrecer salvación y nueva vida. Experiencias espirituales transformadoras de la totalidad del ser. Y hermanos, ¿saben cuál es el tema? Estamos pensando en ser una iglesia distinta. ¿Recuerdan? Porque lo repasamos esta mañana al inicio de la clase. Dijimos que podemos y debemos ser una iglesia distinta. Tenemos el mandato de Dios de serlo. Una, porque tenemos un Dios distinto. Tenemos el Dios verdadero, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios vivo y verdadero. Vivimos de una manera distinta, personalmente. Practicamos lo que es la bienaventuranza. Debemos vivir de esa manera. Eso implica que somos distintos. La congregación es distinta a las instituciones del mundo. Y hoy estamos mirando que tenemos un mensaje distinto. Un mensaje que es revolucionario y transformador. El mensaje de Jesús que nos dejó a nosotros encargados para que hoy en día nosotros que somos sus manos, somos sus piernas, somos su boca, somos sus orejas, seamos lo que tenemos que compartir. Poco tiempo después, Jesús se cruzó, ¿se acuerdan del mapa que estaba el mar de Galilea? Bueno, Jesús cruzó el mar y fue del otro lado. Del otro lado estaba la región de Gadara. Ahí vivían los gadarenos. Entre la población de los gadarenos había uno que era muy especial. El endemoniado, el famoso endemoniado gadareno. Mirá que Jesús le sacó los demonios, fueron a los chanchos, y el tipo sí que recibió vista, sí que fue libertado, sí que fue liberado de la opresión que tenía, sí que recibió las buenas noticias de Jesús, fue transformado por él. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús cuando se estaba yendo? Señor, voy a ir atrás tuyo. Le dijo, no vengas conmigo, volvé a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Hermanos, tenemos un mensaje distinto. Y el mandato del Señor, la expectativa es la misma. Volvé a los tuyos, volvé a lo que haces todos los días y donde estás todos los días y cuenta, da testimonio de cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Todos tenemos una historia que contar. Es la historia de Jesucristo aplicada a mi propia historia. En la unión de ambas historias. ¿Y saben lo que hizo este tipo, el endemoniado gadareno? Se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Dios con él. Hermanos, tenemos un mensaje distinto. Algunos lo querrán recibir y muchos no lo querrán recibir. Ya lo hablamos, ya lo sabemos.
por uno. Ayer hubo una joven que levantó la mano diciendo que quería aceptar a Jesús como Salvador. Invertimos tiempo, invertimos dinero, invertimos esfuerzo. Hermanos, si fue por que una persona se reconociera que necesitaba a Jesús, gloria a Dios. Gloria a Dios por todo el tiempo, por todo el dinero y por todo el esfuerzo que invertimos para hacer esa actividad. El mismo requerimiento es para nosotros, hermanos. Tenemos un Dios distinto. Debemos tener un testimonio distinto, viviendo como el Señor nos enseña. También como iglesia, dando un testimonio distinto de vida respecto de lo que se ve en el mundo, y tenemos un mensaje distinto. Buenas nuevas a los pobres, sanidad a los quebrantados de corazón, libertad a los cautivos, vista a los ciegos y libertad a los que están oprimidos. Hermanos, seamos una iglesia distinta. Tenemos todos los elementos, el Señor nos provee de todo para que podamos ser una iglesia distinta. Un Dios distinto, el único Dios verdadero, una manera de vivir distinta, una comunidad que vive de manera distinta y un mensaje distinto, revolucionario y transformador. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Podemos ser una iglesia distinta, debemos serlo, y podemos serlo, de acuerdo a lo que el Señor nos dice, porque Él nos brinda todo para que lo seamos. Lo que falta es la parte nuestra, la disposición, la entrega de poder decirle al Señor: sí, Señor, acá estamos, vamos a ser, voy a ser parte de esa iglesia distinta que te honra y te glorifica. Vamos a terminar cantando la canción Hay Libertad, esa libertad que el Señor nos dio y que quiere que nosotros compartamos con los demás. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí llamar condenación. Hay libertad, libertad. Secuestrado de pecado me libró, en la cruz por libre Jesús y libertad. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Hermanos, seamos una iglesia distinta que Dios quiere que seamos. Él nos bendiga y nos utilice para su gloria. El Señor nos bendiga.
portador de tu gloria seré.